vamos, hermanos, a continuar con la serie de temas que domingo a domingo hemos venido llevando a cabo. Solo que habíamos hecho un pequeño break de 4 domingos para hablar acerca de, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Yo creo que ese tema fue muy importante, muy fundamental para nosotros, nos ayudó bastante y ojalá que estemos llevándolo a la práctica. Pero vamos a continuar con la serie que traemos de mensajes sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a ver el mensaje número 29. Es decir, ya hemos visto 28 mensajes en los primeros 11 capítulos, ¿verdad? Y ya realmente conocemos lo que estaba pasando. Podemos decir así, pequeño como recordar que la iglesia en Corinto era una iglesia con muchos problemas. Además de tener muchos problemas, era una iglesia niña. Es decir, Pablo dice, ustedes son como los carnales, ustedes se parecen a los carnales. Y en algún sentido los llama carnales, pero por la niñez espiritual. O sea, la idea es que nosotros comenzamos espiritualmente como aún lo veíamos siendo niños, pero la idea es que vamos a crecer espiritualmente. No nos podemos quedar como niños espiritualmente. Y entonces cuando una iglesia es niña, cuando un creyente es niño, fácilmente, mi amado hermano, se permean las herejías, las doctrinas falsas, fácilmente se inclinan. Y también hay mucho problema, obviamente. Y es lo que estamos viendo en Corinto. Corinto era una iglesia que había recibido la sabiduría del mundo. Aristóteles, Platón, Sócrates. Parece que de alguna manera esas filosofías que ellos traían, obviamente, pues del mundo griego, había entrado a la iglesia en Corinto, ya que en Corinto en su mayor parte es un pueblo gentil. Fueron cristianos, obviamente gentiles, pero pasaron a ser cristianos y cargaban de alguna manera con la filosofía, también cargaban de alguna manera con el mundo donde se encontraban, y por eso veíamos que hay mucha prostitución y de alguna manera se estaban practicando esas prostituciones, había una especie de legalismo también. Todo eso lo veíamos mirando, pero hay un problema en el cual entramos ahora, y es que hay una dificultad dentro del culto. Hay un problema en la participación del culto, cómo llevaban a cabo el culto. Entonces, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 es un problema acerca del culto que Pablo ahora comienza a corregir. Y veíamos en el capítulo 11, el mes anterior, cómo Pablo tiene que corregir dos cosas. La primera que corrige, comienza a hablar acerca de corrección del culto. Lo primero que él corrige es que hay un problema de autoridad. Hay un problema de roles. Y entonces, de alguna manera, las mujeres, por tener la libertad en Cristo, pensaban que podían hacer igual que el mundo. Obviamente entendemos que pues ha habido un machismo, es verdad. Ya también ha habido cultura donde la mujer ha sido un poco relegada. Pero entonces las personas traían esa cultura y la metieron dentro de la iglesia, y en la iglesia pues las mujeres querían enseñar, querían profetizar. Ahora, el problema que habíamos visto de roles, en que el hombre es la cabeza, es la autoridad y la mujer debe estar sujeta, veíamos que eso es un problema cultural. O sea, ellos quieren traer esa cultura a la iglesia, pero cuando Pablo habla, lo hemos visto claramente, de los roles, no es un problema cultural, sino es una situación de Dios desde la creación. Entonces eso es lo que habíamos visto en cuanto a eso, para entender que hay ciertos roles y que la iglesia debe entenderlos. La cabeza es el hombre, y la mujer debe estar sometida a su esposo, y dentro de la iglesia, entonces lo que son los oficiales de la iglesia, en este caso pues los pastores y los diáconos deben ser varones. Y obviamente las mujeres tienen un ministerio muy importante dentro de la iglesia, como lo vimos y como lo vamos a seguir mirando. Lo otro que veíamos era un problema de la Santa Cena, ¿se acuerda? Problemita pero serio, porque de alguna manera participaban en la Santa Cena y también hacían un festín, y en ese festín ellos se emborrachaban, comían por exceso, a otros lo dejaban sin participar. Había un problema y no entendían. Entonces Pablo tiene que enseñarles acerca de qué es participar de la cena. Estos días yo escuchaba al pastor Pablo Andrés Prieto, y me llamó la atención cómo él estaba muy contento
de poderse congregar otra vez los hermanos casi después de 6 meses, y él decía lo que más le llamaba la atención a él, lo que más él extrañaba era la participación de la cena. Él decía, ahora oigo la palabra, pero es que la palabra, porque se siguió dando la palabra y los hermanos veían por Facebook Live la palabra o por YouTube y no había problema, pero no podía participar de la mesa. Y entonces ahora cuando él viene hace 15 días la primera vez y participa de la mesa con los hermanos, para él eso fue algo impresionante, casi que lloraba de la dicha de poder participar. Y él decía, aún decía, yo no entiendo cómo algún hermano, creo que lo decía hace 8 días, o lo decía, no recuerdo si era en el devocional que él hacía, él hace los viernes, ahora los lunes, perdón, o el martes que estábamos en la clase, pero él hablaba de eso y él decía, yo no entiendo cómo algunas personas, algunos hermanos de nuestra iglesia se quedan un domingo en sus casas. Está bien, van a ver el mensaje ahí por Facebook Live, pero no vienen a participar de la mesa, que eso es algo tan impactante, tan emocionante, tan espiritual, hermano, de tener una comunión con Dios. Hacerlo obviamente, bíblicamente y debidamente, porque hermanos, la participación de la mesa es cada vez que nos reunimos como iglesia. Por eso nosotros aprendimos hace, creo que más de 4 o 5 años, venimos celebrando la mesa cada domingo. Y yo le digo, así usted me esté viendo ahí por Facebook Live, esté escuchando la palabra de Dios, su casa, gloria a Dios por eso, y está bien, algo agarró. Pero no hay como el culto, hermanos, no hay como el culto. Así que es una bendición. Nosotros dejamos el capítulo 11 así. Ahora pasamos al capítulo número 12, sería capítulo número 12, 13 y 14. Que hay una situación ahí bastante seria ahora, y es acerca de los dones espirituales. El tema general tiene que ver con los dones espirituales. Y se va a tocar los capítulos 12, 13 y 14. Hermano, es un tema muy polémico. Es un tema bastante abusado, bastante polémico. Así que vamos a irlo llevando como está en la Escritura. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Y obviamente vamos a comenzar con una especie de introducción, aunque la misma palabra nos da la introducción. No voy a responder ahora si usted cree en el cesacionismo o no, eso lo vamos a ir viendo en la Escritura. Pero los dones del Espíritu, que ocupa 3 capítulos, en el capítulo 12 por lo menos está el título y es los dones espirituales. Y son 31 versículos y lo he dividido en 2 grupos. El primero es el Espíritu Santo y los dones, sería el texto que leímos hoy, versículos del 1 al 11, el Espíritu Santo y los dones. Luego vamos a ver el Espíritu Santo y el cuerpo, es decir, la iglesia, versículos 12 hasta el 31, en una segunda parte. Hoy vamos a comenzar a ver el Espíritu Santo y los dones, versículos 1 al 11, pero hay 3 partes ahí. Yo tengo 3 partes ahí. La primera es la ignorancia sobre los dones espirituales, versículo 1 al 3. Luego vamos a hablar de dones, ministerios y operaciones dados por el Señor, sería versículos 4 al 7. Hoy alcanzamos a ver eso. Dentro de 8 días veremos algunos dones específicos, y eso sería lo que abarcaría la primera parte. Entonces vamos con los 2 puntos de hoy. Número 1, la ignorancia sobre los dones espirituales, y yo voy a leer versículos 1 al 3 y luego vamos desglosando allí esta parte. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces lo primero que vamos a ver esta mañana es la ignorancia sobre los dones espirituales, y ahí tengo 3 cosas. La primera cosa que tengo ahí es, versículo 1, que Pablo no quería que se ignoraran los dones espirituales, y no sabemos acá. Bueno, sí lo sabemos, pero como que no nos especifica claramente la Escritura. En la Reina Valera dice: no quiero.
que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Nueva Versión Internacional la traje porque dice lo siguiente: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Lo primero que vamos a ver, ahí usted tiene Reina Valera, no quiero, pero en la versión, Nueva Versión Internacional, en cuanto a los dones espirituales, encaja mejor Nueva Versión Internacional en cuanto a los dones, porque recuerde que Pablo está dando respuesta a preguntas que le han hecho. Entonces, a él le han hecho la pregunta de los dones espirituales, y entonces la Nueva Versión Internacional dice en cuanto a los dones espirituales, es decir, a la pregunta que me han hecho sobre los dones espirituales. Y obviamente la Biblia que usted tiene ahí, la Reina Valera dice no quiero, pero es muy parecido. Entonces sería no quiero, dice el apóstol Pablo, no quiero hermanos. Y esa palabra hermanos es muy importante que la tengamos en cuenta, porque cuando hablamos de dones espirituales entendemos que es en la iglesia. El mundo impío no sabe qué son los dones espirituales. El mundo impío no puede tener dones espirituales. Usted quiere tener una pequeña definición, es una capacidad. O sea, en nosotros cuando Dios nos hizo con capacidades naturales. Es decir, el tocar la guitarra, el tocar el piano, son capacidades naturales y la gente los llama talentos, ¿verdad? El cantar. Pero cuando hablamos de dones espirituales nos referimos a capacidades pero sobrenaturales, y que Dios las da solamente a la iglesia, a los hijos de Dios. A eso es que nos referimos. Entonces en Corinto había una ignorancia, y ahora vamos a ver a qué se debe la ignorancia, y lamentablemente tengo que decirle hoy que gran parte de lo que llama hoy la iglesia de Cristo también ignora. Entonces dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiero aclarar otra parte acá, y es que en el original no aparece la palabra ahí dones, sino que aparece es espirituales. O sea, no quiero que ignoréis acerca de los espirituales. La Nueva Versión Internacional, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto, porque ellos no entendían bien este asunto. Entonces, como ya dije, lamentablemente hoy tenemos mucha confusión en este asunto, muchos problemas. Ahora, la palabra don viene del griego neumatikon o neumáticos, y significa espirituales. Entonces, por eso ahí dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de neumáticos o de un neumático. No quiero que ignoréis acerca de neumáticos, o sea, acerca de los espirituales. Obviamente entendemos que son dones espirituales y por eso le pusieron dones espirituales. Entonces esto, lo primero que podemos ver es que nos está hablando de la procedencia de los dones. El Espíritu es el dador de los dones y no el hombre. Cuando dice aquí neumático, del griego neumático, espirituales, lo que le está diciendo es, mire iglesia, usted no va a ignorar lo que Dios espiritualmente le ha dado. La palabra neumaticón o neumáticos, como algunos la llaman, nos está hablando de la procedencia. O sea, las capacidades sobrenaturales o los dones que tengan un creyente, la procedencia es el Espíritu de Dios, la procedencia es Dios. La procedencia de Dios en Trinidad, como lo vamos a ver ahora, el Espíritu Santo, el Jesucristo y Dios el Padre. De ahí es el origen, ellos son la fuente de esos dones, de ahí es que proceden los dones espirituales. Y es bueno aclarar esta parte de la palabra neumático. ¿Por qué? Porque hoy muchas personas creen que un hombre está dotado con ciertos dones espirituales y que él puede imponer las manos sobre otro y transferirle ese don también. Y usted puede darse cuenta, mi amado hermano, que eso ha pasado y sigue pasando hoy día, donde hay conferencias, viene un conferencista, viene un pastor extranjero, hacen una reunión, 2, 3 noches, el pastor predica, o ese misionero, el que sea, predica 15, 20 minutos, máximo media hora la palabra, luego comienza a ministrar y supuestamente ministra dones. Ahora, yo me quedé en esto porque es muy conocido. Yo recuerdo en los años 90, cuando comenzó pues todo esto, este auge, el más popular en esa época era Benny Hinn,
Y yo recuerdo como en Colombia y aún en Latinoamérica, pastores iban a Estados Unidos a encontrarse con Benny Hinn, y ellos dan testimonio que cuando ellos fueron allá, le impusieron la cabeza. Benny Hinn les tiró el traje, o le impuso las manos, o les tiró aceite, o les tiró agua, cualquier cosa, y lleve esta unción a su país. Y dice que ellos fueron a su país y llevaron la misma unción que tenía Benny Hinn. En otras palabras, se han presentado hombres muy famosos, entre comillas, como muy dotados por el Espíritu Santo, con ciertas capacidades para poder transferir los dones, transmitir los dones a otras personas. Hermano, la palabra neumaticón aquí no indica eso. Dice que los dones proceden de Dios. Amén. No de un hombre. Lo otro que podemos ver acá también es que se usa también, y ahí más adelantico lo usa la palabra griega carisma, o como entendemos nosotros en español, carisma. La palabra carisma significa don de gracia. Don de gracia. Y esto nos da a entender también que los dones sobrenaturales, o sea, los dones, pues sí, son sobrenaturales, o capacidades sobrenaturales que son para el pueblo de Dios, que son para la iglesia, que son para los hermanos, son una gracia de Dios. No es un mérito del hombre. No es que Dios se lo va a dar porque usted es una persona de mucho ayuno, porque usted es una persona de mucha oración, o porque usted es una persona que da mucho para la obra, qué sé yo. O sea, Dios, para darle el don sobrenatural, no es su mérito. Usted no hace nada para eso. Dios se lo da de pura gracia. Yo diría, como Dios nos otorgó la salvación. Usted tiene un don que Dios le dio, una habilidad sobrenatural, hermano, Dios se la dio de pura gracia. No es que usted la merecía, no es que usted hizo algo para tenerla. Y eso es la palabra carisma o don de gracia, lo que nos indica es eso. Entonces ningún ser humano puede impartir esta parte. Ahora, yo quiero decirle, hermano, que ahora que yo estaba escuchando a algunos pastores y además leyendo sobre esta parte, que es impresionante, pero antes del 1900, la iglesia siempre creyó la obra del Espíritu Santo de una manera ortodoxa, pero fue a partir del 1901 por ahí que comienza el movimiento pentecostal, y luego en el año 1963 comienza el movimiento carismático pentecostal, o sea, haciendo énfasis al Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, que ellos tenían que orar y luchar para que otra vez sucediera, el Espíritu Santo volviera a estar derramado, por lo llamaron pentecostales. Y los carismáticos unen precisamente esta palabra carisma, que es don de gracia, donde ellos quisieron darle pues al Espíritu Santo, perdón, a los dones, una relevancia. Y luego en los años 95, si no estoy mal, o de ahí en adelante, comenzaron las iglesias obviamente llamadas de fe, y obviamente tomaron del pentecostalismo y del carismatismo todo esto, al punto que usted conoció lo que se llama hoy la guerra espiritual. Después apareció lo que es sanidad interior, y todo este tipo de movimientos, hermano, que por la ignorancia de los dones espirituales, aún la ignorancia de cómo el Espíritu Santo se mueve, comenzaron a practicar estas cosas. Por eso Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En Corinto, hermano, estaba pasando algo similar. Es cuando lleguemos a Corinto capítulo 14, hermano, usted se va a quedar aterrado. Más usted lo lee y usted dice: pero ¿qué es esto? Entonces muchos hoy han tomado Corintios 14, muchas iglesias y muchos pastores han tomado Corintios 14 como un estudio de cómo se administran los dones. Pero, hermano, 1 Corintios 14 es una crítica del apóstol Pablo para decirle que ustedes están mal. O sea que lo que la iglesia ha tomado hoy día es lo que Pablo condenaba. Y por eso comienza diciendo el versículo 1: no ignoren esto. También debemos saber, en tercer lugar de esa primera partecita, es que ¿cuál es el propósito de los dones? Entonces, lo primero que vamos a ver es esto. Mire, hermano, los dones tienen la procedencia de Dios. Los dones son de pura gracia, y los dones son para provecho. Brevemente leamos el versículo 7 que leímos y el versículo 11. 1 Corintios 12, 7 les dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, a cada hermano les da la manifestación del Espíritu, es decir, el don
le es dado para provecho. Otra vez Reina Valera como que no alcanza a traducir bien lo que es. Porque en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. O sea, a Reina Valera le faltó a Luis para provecho o para el bien común o para el provecho de los hermanos. O sea, los dones espirituales, esto que nos quede claro, tienen procedencia celestial. Por eso se llama dones espirituales, son del Espíritu. Número 2, es por pura gracia, por eso le llama los carismas o carisma. Son de gracia, esto nadie, por más que luche, berríe, grite, haga lo que quieran, Dios se los da a quien quiere. Porque es gracia, y cuando es gracia, Dios lo otorga a quien Él quiere. Y número 3, el propósito, y lo vamos a ver más adelante, el propósito es para el bien común. Es decir, no es para mi propio bien. Cuando uno lee de pronto, y algunas personas cuando leen la Reina Valera dicen, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ah, para provecho mío. Porque uno puede pensar así, o sea que Dios me dio a mí un don para mi provecho. ¿Y cuál es mi provecho? Que me enriquezca con el don. ¿Y cuál es mi provecho? Que me vuelva famoso. ¿Y cuál es mi provecho? Que todos vengan a mí. Porque eso es lo que usted ve hoy día, ¿o no? Eso es lo que vemos hoy día con aquellas personas que dicen que tienen dones. Pero el provecho aquí es un provecho común, es decir, si Dios me dio a mí un don, es para el beneficio de mis hermanos. Ahora, yo soy beneficiado obviamente de alguna manera con el don, pero si Dios le dio a usted un don, es que si Dios le dio un don. El don que Dios le dio, porque, hermano, todo creyente ha recibido dones espirituales. Eso la Biblia lo deja claro. Es más, el solo hecho de tener el don de la salvación, o el solo hecho de tener el don del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos los dones. Eso sí no sabemos cuántos, o de pronto usted pueda saberlo cuántos, pero alguien dijo por lo menos un don. Yo no diría por lo menos un don, no, dones espirituales tenemos. Eso es muy importante que entendamos eso. Entonces, que ignorar la operación de estos dones es que lleva a los abusos. Ignorar, por lo menos esas tres cosas, hermano. Ignorar que los dones proceden del Espíritu Santo, de Dios. Ignorar que los dones son gracias de Dios, no lo merezco. Ignorar que los dones son para el beneficio común de los hermanos ha hecho que se abuse de los dones. Punto número 2 de ese primer punto que estamos viendo ahora es que los corintios habían traído su pasado religioso a la iglesia. Versículo 2. Además de que ignoraban los dones, por una parte ignoraban los dones, pero por otra parte habían traído todo su pasado religioso a la iglesia. Y entender este versículo para muchos es difícil. Y muchos dicen, pero ¿qué hace ese texto ahí? El texto dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Pero Pablo me va a hablar de los dones y ahora me cambia de tema. Pareciera, ¿sí o no? Pero él está diciendo, mire, no ignoren los dones. Y luego le dice, mire, hay un problema que ustedes tienen. Ustedes saben que cuando eran gentiles, ¿qué pasó cuando eran gentiles? Para ustedes se les llevaba. Eran extraviados, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. La Nueva Versión Internacional dice, ustedes saben que cuando eran paganos, gentiles paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Note, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Lo que Pablo está diciendo es, el paganismo tiene muchos adeptos que son arrastrados en sus cosas. Y le voy a decir algo que es lo que Pablo les quiere decir aquí. Ustedes, sabiendo todo lo que pasó en el paganismo ustedes hacían cosas feas por su religión. Escuche, hermano, y esas cosas las han traído a la iglesia. Por eso está ese versículo ahí. Es decir, en el paganismo ustedes eran hechiceros, iban donde los hechiceros, iban donde los brujos, iban donde la adivina, y les gustaba saber el futuro, y les gustaba saber qué le deparaba el futuro. Le leían la mano, le leían las cartas, a la bola, qué sé yo.
Y les fascinaba que les hablaran del futuro, les fascinaba que les resolvieran los problemas. Ahora que han venido a la iglesia y que hay dones, están abusando de los dones y están haciendo lo mismo de allá. Es decir, ustedes pensaron que la iglesia era lo mismo. Y lo único que hicieron fue que cambiaron al brujo por el profeta de turno. Entonces, ustedes allá iban del brujo ¿a qué? A que les adivinara el futuro, a que les diera, a que les dijera si le estaban engañando, si ese compañero le convenía o no de trabajo, lo estaban robando. Y ahora vienen a la iglesia y mal usando los dones, malentendiendo los dones, ahora quieren ir donde el profeta a lo mismo, a que les adivine el futuro. ¿Por qué hoy día cuando dicen que viene un profeta, todas las personas, porque yo he sido testigo de eso, y usted también, se congregan en las iglesias, miles y miles de personas aún en un estadio, y el pastor o profetólogo viene, dice 3 o 4 cosas de la escritura, que eso es lo tremendo, y luego comienza a profetizar a uno, a otro, y todos en ese recinto quieren, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Y cuándo me toca a mí? Y cuando le da la oportunidad de que pasen adelante, ¿por qué todos corren hacia adelante? Y como que, háblame a mí, ¿cuál palabra tiene para mí? Ay, a mí no me habló. Y se va decepcionado. ¿Por qué? Porque así son los paganos. Que no hay diferencia. El asunto, mi amado hermano, y lamentablemente tengo que decirlo, pues yo caí en ese error obviamente. Dios nos liberó por su gracia. Pero nosotros vinimos de iglesias así, abusando de los dones. Y verdad, a nosotros nos enseñaron así y uno quería escuchar. En vez de teniendo la Biblia en la mano, quería uno que es que, ay profeta, háblame a mí. ¿Ah? No, de pronto a mí no más. Entonces él dice aquí, sabéis, o sea, ellos, lo que yo puse acá, ellos sabían el actuar de la idolatría pagana, pero ignoraban el actuar de los dones espirituales y por eso abusaban de ellos. Más o menos es lo que quiere decir. Como ya dije hoy, en muchas iglesias eso es lo que está pasando. Entonces ahora entendemos por qué Pablo dice, ustedes saben que cuando estaban allá se les llevaba arrastrados como a ídolos mudos. O sea, miren lo que Pablo está poniendo. Y hoy día, ¿usted no ha visto esas procesiones? Qué pena hablar otra vez de la iglesia católica, pero ¿no ha visto las procesiones que llevan a un santo ahí de yeso? A una estatua, así, porque ni modo de decir que a Jesús ni a María, porque eso es mentira. Ahí llevan una estatua y lo llevan y lo llevan. Entonces él está diciendo, así como a los ídolos mudos los lleva al pueblo, así lo llevaban a ustedes esas religiones. O sea, ellos estaban siendo arrastrados y ahora llegan a la iglesia y no aprenden la lección. Y cuando vienen a la iglesia, los mismos profetas falsos o pastores falsos los arrastran de la misma manera. Dígame, hermano, yo he visto, yo no sé si es en el África, pero hay un supuesto apóstol joven que él es tan santo. En serio, usted ha visto un video, él es tan santo que él no puede tocar el suelo, a él lo tienen que cargar. Y él entra cargado por 2 o 3 y predica encima y con el micrófono y la gente cargándolo. Y la gente, yo he visto gente acostada en el suelo mientras él pasa por encima de ellos predicando. Oiga, qué ignorancia tan estúpida. Y usted ha sido testigo de muchas cosas. Cuando recién yo comencé la vida cristiana, porque es que yo comencé en el año 1983 a ir a la iglesia aquí en Cali. Ya el pentecostalismo hace rato estaba y el carismatismo también, así que la iglesia donde yo iba tenía parte de eso. Y yo recuerdo que yo iba a una reunión, hermano como que también iba, y nos tomaban de las manos ahí y todos temblaban y venía la que ministraba y se caían y yo no me caía y a mí y yo me condenaba porque yo decía, así seré yo tan carnal que no me caigo, no siento nada. Y luego en otra reunión pasaban, aunque esa noche iba a haber impartición de lenguas,
y todos los que no habían hablado lengua hablaban, y pasaba y yo no hablaba, yo no podía hablar en lenguas y yo salía mal porque yo soy muy carnulón. Cuando iba a conferencias con pastores y venían esos pastores y imponían las manos, todos se caían y yo no me caía y a mí no me pasaba nada, y yo decía, pero así estaré de mal. Después dije, yo no voy a hacer el ridículo aquí. La por ejemplo me dejó caer y me dejaba caer. O sea, llegué a ser un hipócrita también, igual que ellos, y todos hablaban de que hablaban en lenguas, y yo también, y ahí las aprendí, y hablaban lenguas. Y luego me convencía de que esa lengua que yo decía era mía, era una lengua aprendida, pero era mía. O sea, me convencí tanto que dije que era mía. O sea, yo leo esto y digo, Señor, no solamente le pasó a los de Corinto, a mí me llevaban como llevar esos ídolos mudos. Hermano, esto Pablo lo está preparando una introducción para hablarles de los dones. Luego en el versículo 3, Pablo les habla acerca de cómo deben profesar al Señor. Versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir ese verso? La Nueva Versión Internacional dice, por eso les advierto. Note lo que él viene, verso número 1, ustedes ignoran los dones, verso número 2, ustedes se parecen a ellos, y verso número 3, les voy a decir cómo es que debe ser. Les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios, ahí están los dones, nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede decirle a Jesús, puede decir a Jesús maldito, puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, el versículo 3 nos está diciendo, mire Corintios, les voy a hablar de los dones espirituales, pero quiero decirles lo primero. Si aquí hay inconversos, malangas. Porque, yo sé que esto va a sonar muy duro, porque esas prácticas que están haciendo los que no son creyentes verdaderos y están haciendo esa práctica que es la que hace el mundo, sus prácticas están maldiciendo a Jesús. Nadie que tenga el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Es decir, si una persona ha sido regenerada y tiene el Espíritu Santo, no puede hacer cosas que maldigan el nombre de Jesús. Pero una persona que es regenerada y tiene el Espíritu Santo, esa persona sí puede decir el nombre de Jesús, invocar el nombre de Jesús de una manera correcta. Los otros lo hacen de una manera incorrecta. Lo hacen y tienen gente, pero equivocados. En otras palabras, hermano, mire lo impresionante, y Señor, ojalá no metan problemas aquí, pero lo que hace el brujo y el hechicero allá y la bruja y todos esos cultos al diablo, los están repitiendo en la iglesia que es de Cristo. Los están haciendo en la iglesia que es de Cristo. Y aunque quisieran adorar a Dios, a Jesús, lo están maldiciendo. Yo pongo acá, aunque los comentaristas, yo busqué mucho, pero en esto no se ponen de acuerdo sobre el significado de estas palabras, y algunos dicen una cosa, dicen otra, y bueno, yo encontré la mía. Lo pongo acá. Lo que vemos es que el mensaje es que no se puede confundir la acción del Espíritu Santo en sus dones con la acción de los impíos. No se puede confundir. Las lenguas que hoy día hablan en muchas iglesias son las mismas lenguas que hablan por allá en esos cultos en Medio Oriente, por allá. Es impresionante, pero lo mismo que pasa. Mire, vea, brujos haciendo supuestamente exorcismos o liberaciones, yo no sé, y la gente tiembla, se cae al suelo, vomita y salen hasta ratas desde su boca. En los cultos de liberación hacen lo mismo y pasa lo mismo. La gente tiembla, se cae al suelo, vomita, hasta ratas han salido de sus estómagos. ¿Qué diferencia hay? Entonces alguien dice, allá el demonio, acá el Espíritu Santo. ¿Quién garantiza que es así?
La palabra maldecir a Jesús sería toda la práctica pagana atribuida al Espíritu Santo. Es lo que yo pude encontrar, toda la práctica pagana que se atribuye al Espíritu Santo. Y la palabra confesar como Señor es solo una obra del Espíritu Santo en el creyente genuino y no en los falsos, aunque engañen con sus señales. Escuchen lo que le voy a decir, mi amado hermano. ¿Por qué la señora de la esquina, bueno, no la de acá, ¿por qué la señora del barrio de la esquina, que es bruja, y desde las 5 de la mañana le están haciendo fila para ir allá? Ahora, trasladémonos a la vida espiritual, entre comillas. ¿Por qué en la iglesia también hacen fila para ir allá? ¿A qué van? O sea, en el mundo pagano, ¿a qué van? ¿Ellos quieren cambiar su vida? Algunos van hasta que le dé el número del chance. En la iglesia ministerial de Jesucristo, o la que hablan al oído por acá, la iglesia de Dios, ¿es la misma? No, es eso, pero también se llama iglesia ministerial de Jesucristo. Que van allá y les dicen al oído, y le profetizan y les dicen cosas al oído del pasado y del futuro. Y esas iglesias se mantienen así llenas. La pregunta es, ¿en ambos lados la gente cambia? No. En ambos lados más bien la gente lleva plata para enriquecer tanto al brujo como al profetólogo. Porque eso hay dinero ahí. O sea, porque ¿qué es lo que le gusta a la gente? La gente es supersticiosa. Ahora en el cristianismo somos, bueno, yo estoy saliendo de eso, gracias a Dios, pero usted también, pero supersticiosos. ¿Qué superstición hay afuera? No sé si usted lo maneja. Viene alguien, quiere que se vaya, repito, pongamos la escoba detrás de la puerta, ¿sí o no? Sí. ¿Qué más hacen allá? Esta superstición, cada vez que Dios lo bendiga, hijo, y la mamá haciéndole la señal de la cruz en la frente, y va bajando y Dios lo bendiga. ¿Y en el cristianismo qué hacemos? ¿No es lo mismo? O sea, si mi hija sale y yo no soy capaz de dejarla que se vaya sin tocarle la mano en la frente, o decirle también, casi que le hago la cruz también, casi le hago la señal de la cruz, Dios la bendiga, mi hijita, cúrase con la sangre, te curo con la sangre de Cristo, y usamos cosas supersticiosas también. Gente que a toda hora, y que pesar pentecostales, pero usted cree que si no es amén, aleluya, gloria a Dios, diciendo eso, entonces parece que como que el espíritu no está, como que no va a funcionar. Y tenemos, ¿cómo se llama? Clichés cristianos que manejamos, y como que son cosas de alguna manera supersticiosas. Cuando estamos orando, oramos de una manera que pensamos que esa es la forma. Usted lo puede hacer, yo no estoy diciendo, pero muchas veces yo hasta le decía al Señor, una vez yo estaba orando y levantaba las manos así y decía, Dios, o sea, si yo no levanto mi mano, entonces quiere decir que tú me dejas bendecir. O si levanto las manos es que me deja bendecir más. ¿Por qué yo hago eso, Señor? El Señor, es una costumbre, porque lo vi que otro lo hacía. O sea, hermano, mire, Dios no es por nada que usted haga, por pura gracia, por Jesucristo. Pero a veces pensamos que si no estoy arrodillado, Dios no me va a oír, que si no estoy de pie, que si no levanto mis manos, Dios no me va a oír, que si no estoy yo no sé dónde, Dios no me va a oír. Yo oraba en la bicicleta y dentro de unos meses vuelvo a orar en la cita. Mi esposa me mira. Pero hay gente que dice, no, Dios que lo va a oír por ahí. O sea, somos tan supersticiosos que parece que... ¡Ay, escuche! Y eso funciona. Ahora, el hecho de que funcione, yendo otra vez a donde dice Reina versión internacional, nueva versión internacional, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, la persona que ha sido regenerada conoce al Espíritu Santo, conoce la palabra,
Pero una persona que no es regenerada, por no conocer la palabra, por no conocer al Espíritu Santo, ella imita lo del mundo y lo trae, y me temo que eso es lo que esté pasando en muchas iglesias. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Yo le oraba esta mañana al Señor, y yo le oraba por los hermanos, y yo le decía lo siguiente: Dios, qué precioso es saber esto, saber que mis hermanos están perseverando, y saber que ellos van a perseverar hasta el final, y allá vamos a llegar. Pero hay otra tristeza, de que hay gente que no es cristiana, y están perseverando, y aún muchos, entre comillas, pastores y profetas, que están perseverando hoy día, y ¿qué va a pasar? Van a llegar al final, y también van a esperar la venida del Señor, pero para su mal. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Gente que estaba usando los dones del Espíritu, porque eso era lo que ellos decían. Y esto es lo que nos impresiona. Mateo 7:21. No todo el que me dice qué cosa, Señor, Señor. Note lo que traigo a colación con el versículo 3 de 1 Corintios 12. Nadie que tenga el Espíritu puede maldecir al Señor, o puede decirle anatema al Señor. Nadie. Anatema es maldito. Nadie que tenga el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús. Y solamente quien tiene el Espíritu Santo puede decirle Señor. O sea, nadie que no tenga el Espíritu Santo no le puede decir a Jesús Señor, Señor, sino a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué en la Biblia aparece gente que le dice Señor, Señor? Aquí dice Jesucristo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es algo impresionante, la voluntad de mi Padre es que tenemos que aprender. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahora miren lo que hacían, aparentemente usando los dones. Miren lo que hacían. ¿No profetizamos en tu nombre? Y tenía mucha gente. En tu nombre echamos fuera demonios. Lo hicieron. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Usaron el nombre de Jesús. ¿Pero qué pasó? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque esta gente no fue regenerada, el Espíritu Santo no estuvo dentro de ellos, pero ellos trajeron las mismas prácticas que traían del mundo, las trajeron a la iglesia, se volvieron líderes. Hermano, el hecho de que una persona tenga don de gente, que tenga la habilidad para hablar, eso se llama un talento, eso es algo natural. Usted puede ver conferencistas que enseñan y hablan mucho mejor que yo, mucho mejor que los pastores, y es impresionante, y la gente los sigue, y llenan estadios, motivadores, y todo eso. Alguien diría, oh, si solamente hablara la palabra, porque qué hombre para convencer. A veces por ahí, a mi esposa alemana, a mí me mandan algunos cristianos de esos personajes, hablan muy bonito, o como estos días, por ahí al WhatsApp de la familia, fue Germán, y sí, Dante Gebel habla muy bonito y muy convincente. ¿Pero quién es Dante Gebel? Ay, Santo Cristo. Yo sigo acá. O sea, ¿dónde está la palabra que él enseña? No, pero es que tiene un poder de convencimiento y todo. Qué impresionante. Pero esta gente también. Hermano, el asunto no es cuánta gente yo reúno aquí, cuánto poder de convencimiento tengo acá, y aparentemente cuántas manifestaciones de los dones del Espíritu tengo acá, que era lo que le estaba pasando a la iglesia de Corinto. El asunto es cuando me encuentre frente a frente con mi Señor y escucho estas palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque solamente, otra vez, un regenerado que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad sobrenatural del Espíritu para obrar en el nombre de Jesús y hacer la voluntad de Jesús. Una persona no regenerada puede imitar esto. Es más, hasta por el deseo. Imagínese un no regenerado, pero que quiere tener los dones espirituales. Y él comienza y se va 3 días de oración. Él no es regenerado, pero él se mete a ayunar, hasta débil se pone. Luego una persona deja de comer y habla orando, se pone débil y comienza a alucinar y comienza a escuchar cosas y comienza a ver hasta visiones, y se le aparece un demonio, y ese es el que le da el poder, y dice que fue el Espíritu Santo.
¿Cómo sabemos nosotros que es Dios, que es el Espíritu Santo y que no es un demonio? Hermano, tiene que llevarnos a la centralidad de la Escritura, tiene que llevarnos al Evangelio verdadero. Y otra vez, ¿cómo sabemos que es de Dios? Porque nunca esas personas son exaltadas. ¿Por qué? Porque es procedencia de Dios, porque es por pura gracia y porque es para el bien común. Y la segunda parte de mi mensaje hoy, ahí. Esto no necesita mucha explicación, por el provecho ya seguimos. Dones, ministerios y operaciones dados por el Espíritu Santo, versículos 4 al 7. Versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Hermano, aquí no hay mucho que decir, porque aquí aparece el Espíritu Santo, que es el mismo, dando los dones. Jesucristo, que es el mismo, dando los ministerios. Dios el Padre, que es el mismo, dando las operaciones o acciones. ¿Sabe qué es lo que quiere ratificar aquí el apóstol Pablo? Es sencillo. La Trinidad de Dios tiene que ver con los dones espirituales. O sea, ¿quién da los dones? Aunque pareciera que es el Espíritu Santo, hay gente que dice, no, un momentito. El Espíritu Santo da los dones porque ahí lo dice claramente el versículo 4. Jesucristo da los ministerios porque ahí lo dice claramente, y el Padre da las operaciones porque ahí lo dice claramente, y cada uno entra a definir diferente eso, pero hermano, todo eso son los mismos dones. Brevemente le voy a explicar lo que escribí aquí, o como dice el pastor escritor Hendrickson, que me gusta mucho, él dice lo siguiente: hay variedad de dones, ministerios, actividades, pero el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús y el mismo Dios Padre están obrando todo en todo. O sea, cuando usted ve ahí los dones del Espíritu, los ministerios y las operaciones, se refiere a la misma cosa, se refiere a los dones. Ahí está hablando de los dones, usted no va a encontrar otra diferencia, pero quiero brevemente explicarle qué significa pues cada uno de ellos. Versículo 4, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a encontrar unas cositas acá. Dice el versículo, ahora bien hay diversidad de dones. Diversidad, o sea, ya sabe que es variedad, distintos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nueva versión internacional, ahora bien hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. ¿Qué encuentro acá? Que estos dones tienen funciones distintas y están ampliamente distribuidos en toda la comunidad cristiana, es lo primero. Estos dones tienen funciones distintas y están ampliamente distribuidos en toda la comunidad cristiana, como lo diría 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, o sea que cada hermano ha recibido por lo menos un don. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué tiene que hacer con él? Ministrarlo a los otros. No es para usted el don. Eso lo vamos a ver más adelante. Ministrarlo a los otros. Pero luego dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, aclara otra vez que estos son dones de la gracia de Dios. Son dados por la gracia de Dios. Cuando habla aquí de que el Espíritu Santo es el mismo, nos habla de la unidad que el Espíritu ejerce en la iglesia. Es decir, lo importante es la unidad y no el don. Aprendamos eso. Cuando dice diversidad de dones y el Espíritu es el mismo, lo que Pablo quiere decirnos es, dentro de la iglesia, la importancia es la unidad que trae el Espíritu y no la variedad de dones. Amén. En una iglesia, y eso es lo que tenemos que aprender. La importancia es la unidad del Espíritu, la unidad de la palabra, la unidad de la fe, y no la manifestación de los diferentes dones. Versículo número 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Bueno, dones ya sabemos que son capacidades sobrenaturales. Definamos entonces ministerios. Nos habla de diferentes diaconías o servicios. ¿Qué es ministerio? De la palabra diáconos o la palabra servicios.
Los diferentes ministerios serían diaconías o servicios dentro de la iglesia que se agrupan de acuerdo a su don. Y aquí aclaro que sería un ministerio entonces, es decir, Cristo equipa a cada persona para que le sirva en adoración, evangelización, enseñanza, predicación, consejería, administración o gobierno. Esos serían los diferentes ministerios. Son dones agrupados con un fin. Es decir, Dios aquí a alguien le dio, porque aunque hay un talento natural, hay un don sobrenatural de canto también. Puede ser que Dios le dio a alguien, entonces ese don puede también ser un don sobrenatural de tocar, específicamente dedicado al Señor. Entonces puede ser que se agrupen, y cuando se agrupan son un ministerio. Que de pronto aquí hay 2 o 3 hermanos que Dios les dio el don de la consejería, entonces ellos se agrupan y forman un ministerio. ¿Ve? Entonces, ¿qué es un ministerio? Agrupación de dones para un servicio. Pero esto sería un servicio. La palabra ministerio viene de diaconía o servicio. Y cuando dice que el Señor es el mismo, va por lo mismo. Para que nadie se crea más que los otros, porque su don dado es por el Señor, y el Señor es quien da el don y quien da la posición. Jesucristo nos dio el ejemplo en Juan 13, 12 al 17. Ya después lo puede leer. Pero él dice, cuando le lava los pies a los discípulos, le dice: ejemplo os he dado para que vayan y hagan lo mismo. Yo estaba pensando en esto. Hay algunas iglesias que le lavan los pies. Hermano, no. Porque en ese tiempo lo hacían porque las carreteras no estaban pavimentadas y los zapatos no eran como los suyos. Entonces era algo que se hacía, era una tradición, era algo cultural, que en las casas, en las finquitas, habían afuera agua para que la gente se lavara los pies cuando llegara. Y si la casa era pudiente y tenía siervos, entonces ellos se sentaban y los siervos le lavaban los pies. Es una manera de expresar un servicio. Así que cuando Jesús le lava los pies, además de que está usando la cultura, el momento cultural, está dando un ejemplo, y es que Él está dándole un servicio a los discípulos. Y cuando Él les dice haga lo mismo, eso es lo que quiere. El don es servir a los demás. O sea, hoy día, no es que usted se va a lavar los pies, yo le lavo los pies, hoy le estoy lavando los pies a ustedes. ¿Cuándo? Cuando estoy ejerciendo mi don de la predicación, y ahí les estoy dando un servicio a ustedes, les estoy lavando los pies. Cuando usted sirve, hermano, ahora que usted dé para la ofrenda, usted está lavando los pies. Cuando usted ora por un hermano, está lavando los pies. Cuando lleva el evangelio, cuando sirve a un hermano, cuando Jorge y Nali van a traer a la hermana Virgelina, está lavando los pies al hermano. Cuando me acompañan a Tuluá, están lavando los pies a los hermanos desde Tuluá. ¿Por qué? Porque están prestando un servicio a mis hermanos. Amén. Eso es lavar los pies. Y entonces dice: vaya y les doy ejemplo. Versículo 6: diversidad de operaciones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Las operaciones aquí serían las funciones o actividades diversas. Funciones o actividades diversas, nos habla del poder energético de Dios. Es decir, tener el don o ministerio no es suficiente, se necesita el poder de Dios para ejercerlo. Entonces vamos por partes. ¿Qué significan estas 3 cosas? Primero, que Dios obra en Trinidad. Y los dones son capacidades sobrenaturales que Dios le otorgó a la iglesia. Los ministerios son la agrupación de esos dones en debido momento para que sirvan. Y las operaciones, hermano, pues es el poder con el cual se hace ese ejercicio. Vamos un momentico otra vez a 1 de Pedro 4:10. Y déjeme, yo le leo para que lo comprendamos ahí. ¿Qué es una operación? Pues es el poder de Dios operando ese don en dicho ministerio. ¿Se dio cuenta que las 3 cosas son lo mismo? Dones, ministerios y operaciones son lo mismo. ¿Dones qué es? El don como tal. ¿Ministerio qué es? Pues que se agrupa en determinado momento. ¿Y operación qué es? Pues que depende del poder de Dios para poder ejercer ese ministerio. Lo que dice 1 de Pedro 4:10-11: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11: si alguno habla, aquí está el don de enseñar o de predicar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Cuando va a ejercer el don, debe conocer la palabra, para que lo haga conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ahí está, o sirve. ¿Qué es ministrar? Servir.
No, ministrar es imponer las manos. No, hermano, es servir. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Aquí está, esa es la operación, esa es la acción de Dios en ese don. Ministre conforme al poder que Dios da. ¿Y qué busca Dios con esto? Para que en todo, oh hermano, sea Dios glorificado por Jesucristo. Terminamos dándole la gloria a Dios. El propósito de los dones al final es que Dios sea glorificado, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y termino versículo 7. Cada uno tiene la manifestación del Espíritu para el bien común. Ya lo dije, entonces no me demoro mucho. Dice la Nueva Versión Internacional: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para qué es el don? Para el bien de los demás. A cada uno. Entonces no se trata de algunas élites especiales. Todos hemos recibido los dones del Espíritu Santo para el beneficio de la iglesia. Cuando dice que a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu, y cuando aparecen las varias listas, vamos a ver dentro de 8 días, las varias listas de los dones, lo que el Señor está diciendo, mi amado hermano, es que somos el cuerpo de Cristo, nos necesitamos los unos a los otros. Por eso Dios nos dotó de dones a cada uno, para que uno sobresalga sobre los otros. El Señor aquí no está buscando personas con cierto don para ministrar a los otros, no. Ministrar es servir. Usted tiene un don para servir al hermano, yo tengo un don para servirle al hermano, y entre todos nos servimos. No son para exaltar a nadie. Ahí está el ungido. ¿Cuál ungido? Usted es ungido, hermano. Yo soy ungido. Amén. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Usted es ungido. Pero hoy día, qué problema, ¿no? Hoy día ni al pastor lo pueden tocar porque me quita la unción o me contamina, qué sé yo. Yo recuerdo, y a mí me enseñaron eso, y yo tenía esa bobada. Era una bobada. Usted me va a decir que era espiritual, pero era una bobada. ¿Sabe qué hacía yo? Mientras la iglesia, no aprende mal, mientras la iglesia adoraba al Señor aquí, yo me metía al cuarto a orar, postrado y de rodillas, y solamente salía cuando iba a ir a predicar, ¿no? Porque de pronto la iglesia me contamina. ¡Qué bobada! Y yo después dije, ¿y entonces acaso yo no soy parte del cuerpo que debo adorar a Dios con los hermanos? Así que usted, pastor, sí que le guste por allá. Usted es miembro de la iglesia de Cristo y hace parte del cuerpo de Cristo. No es que esté fuera. Y si soy miembro del cuerpo de Cristo, adoro con mis hermanos aquí. Hago el culto de principio a fin con mis hermanos. Ese cuentico de que ya va una hora de alabanza aquí y el pastor no ha llegado, y que apenas cuando 3 o 4 salen a esperarlo, a abrirle la puerta del carro para que suba porque llegó el ungido a predicar. ¿Qué cuento es eso? Bueno, lo enseñó Pablo. Eso es moderno, eso es de ahora. Y el propósito final, el propósito de los dones, que más adelante lo digo, es la edificación de la iglesia, no la de un hombre, ya lo dije en particular, es la edificación de la iglesia, hermanos. Busque después Efesios 4, busque 1 Corintios 14, pues vamos a llegar allá, pero el punto es para que la iglesia sea edificada. Amén. ¿Para qué dio los dones? Para que la iglesia sea edificada. Por lo menos 5 cosas y termino. 5 cosas aprendimos hoy. ¿Qué? Los dones, procedencia del cielo, de Dios. Los dones son dados por gracia. Los dones son para servir a los demás, ministrar a los demás. ¿Eso qué hace? Que la iglesia crezca y termina dándole la gloria a Dios. Y con todo eso, hermanos, nos saca de las iglesias falsas y nos hace ser iglesia bíblica. Amén. Dejemos ahí, hoy vamos a orar.